Bendito sea el Señor. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios y como de costumbre te invitamos a buscar la palabra de Dios ahí en tu hogar, en la sala donde está, en las aceras, en el aposento, en los negocios. Ahí te invitamos a buscar la palabra de Dios. Si tiene en tu celular la aplicación de la palabra de Dios, te invitamos a que busquen el Salmo 37. Salmo 37, versículos 4 y 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu familia y tu comunidad a través de este mensaje que vamos a hablar con el tema llevan dentro del corazón. Cree a la palabra de Dios y deleítate en ella. Cree a la palabra de Dios y deleítate en ella. Lo que comparten tu palabra, te invito a que crea a la palabra de Dios. Te invito a que se deleite en la palabra de Dios. Si tú vienes a Jesús y le entrega tu vida a Jesús y permite que la palabra de Dios haga una obra en tu vida, verás que tu vida cambiará. Verás que tu vida no será igual. Verás que tu vida tendrá una metanoia, una transformación espiritual, y ya tú no vivirás en una identidad de pecado, en una identidad de tiniebla, en una identidad de muerte, sino que pasará de muerte a vida y vivirá una identidad de justicia, una identidad de paz, una identidad de luz, una identidad de libertad, una identidad de gozo, perdón y salvación a través de la palabra de Dios. Alabanzas 2000. El salmista David se inspiraba en Dios porque él amaba a Dios, porque él buscaba el rostro de Dios, porque él no podía vivir sin la presencia de Dios. Y él, inspirado en estas palabras, le decía al Señor, a su Creador, a su Redentor: que él
se sentía feliz, que él se sentía alegre y le decía al pueblo: deleítate, pueblo de Dios, gózate, pueblo de Dios. Jesús vive. Asimismo, en Jehová tu Dios, en Jehová tu Creador, en Jehová tu Hacedor. Alégrate, gózate, canta, danza, regocíjate, asimismo en Jehová. Si tú te regocijas, si tú adoras a Dios, si tú te deleitas en la palabra de Dios y te goza a sí mismo y te deleita con la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios te va a responder. La palabra de Dios te va a bendecir. La palabra de Dios te va a levantar. La palabra de Dios te va a libertar. Y si está enfermo, será sano. Y si está cautivo, será libre. Porque la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios hay libertad. En la palabra de Dios hay autoridad. Y el salmista decía: regocíjate asimismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú alabas a Dios, glorifica a Dios en medio del proceso, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la desnudez, en medio del levantamiento, si te deleita en Dios y alaba a Dios y glorifica a Dios, no porque la nevera está llena, no porque el tanque de gas está lleno, no porque los bolsillos están llenos. Tú tienes que deleitarte en Jehová. Dios te bendiga en todo tiempo, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba. Tú tienes que alabar a Dios, tú tienes que glorificar a Dios, tú tienes que bendecir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la alabanza, en la adoración a Dios hay poder. Pablo y Sila estaban en la cárcel. Pablo y Sila lo metieron preso. Pablo y Sila lo pusieron en el calabozo más profundo y lo amarraron de las manos, lo amarraron de los pies. Pero Pablo y Sila no dejaron de alabar a Dios, no dejaron de glorificar a Dios, no dejaron de bendecir a Dios. Y sabe que aconteció un estruendo. Todas las puertas de la cárcel se abrieron. Todos los cimientos de la cárcel se estremecieron a través de la alabanza, a través de la adoración. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras, abre los cielos. Cuando tú adoras, toca el corazón de Dios. Cuando tú adoras, los cielos se abren y los ángeles están a tu favor para liberarte del mal, para rescatarte. Y el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová. Yo no entiendo cómo personas que dicen que son cristianas, personas que dicen que buscan a Dios, viven una vida de tristeza, viven una vida de amargura, viven una vida de soledad. Todo aquel que tiene a Cristo está en gozo. Todo aquel que ha recibido a Cristo está en gozo. Se refleja la alegría, se refleja el gozo. Usted inyecta el gozo a otro porque la gracia de Dios, el amor de Dios, el deleite de Dios está en su vida. Un cristiano que no se deleita en la palabra de Dios no le ha amanecido, porque todo cristiano que ha recibido a Cristo, que ha sido bautizado por el poder de Dios,
tiene gozo. En medio de la prueba, tiene gozo. En medio de la escasez, tiene gozo. En medio de la enfermedad, tiene gozo. Porque su gozo no depende de las cosas materiales. Por eso, el salmista está exhortando al pueblo: deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú alabas, llegan las respuestas. Cuando tú alabas, se rompen las cadenas. Cuando tú alabas, hay un ambiente de paz. Cuando tú alabas, hay un ambiente de libertad. Aleluya. Si tú te deleitas en Dios, si tú glorificas a Dios, si tú bendices a Dios en medio de los problemas, verá la gloria de Dios. Deleítate en Jehová, deleítate en la palabra, deleítate en el Evangelio, porque el Evangelio es gozo, el Evangelio es libertad, el Evangelio es salvación, el Evangelio es sanidad, el Evangelio es vida eterna y gozo. Si te deleita a sí mismo en Jehová, Él va a conceder tus peticiones de tu corazón. Todas las peticiones que haya en tu corazón, Él la va a responder. Aunque a veces no recibe respuesta de una vez, porque las cosas al tiempo de Dios son mejores. Todas las cosas que vienen al tiempo de Dios son mejores y son de bendición. Por eso te exhorto, vecino, te exhorto, hermano, que lea la palabra de Dios, que crea en la palabra de Dios, que te deleite en la palabra de Dios, que te goce en la palabra de Dios, que sienta la satisfacción del gozo, de la salvación, de la libertad y de perdón que Cristo te ha dado. Porque cuando manifiesta el gozo a través de la palabra de Dios, no hay demonio, no hay prueba, no hay tentaciones que puedan sucumbir tu vida, porque tú estás rodeado de cánticos, rodeado de gozo, rodeado de alabanza, rodeado de la presencia de Dios. Y culmina con el versículo 5, y dice el salmista: si tú encomiendas a Jehová tu camino y confías en Él, Él hará. Si tú confías en Jesús y encomiendas tu camino a Jesús y espera paciente en Jesús, Él hará. No te desesperes. Espera paciente en Jehová. Aunque tú veas que muchos prosperen, aunque tú veas que muchos hayan conseguido lo que tú no hayas conseguido, no te desesperes. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de lo que hacen iniquidad, porque todo aquel que hace iniquidad, un día la justicia de Dios lo encontrará. Un día los juicios de Dios se presentarán a él, y si no anduvo en justicia, morirá, sufrirá, será condenado. Pero tú, aunque veas la prosperidad del impío, no te desesperes, porque el sol sale para todo el mundo. Solo confía en Dios, espera en Dios, deleítate en Jesús, confía en Él, espera en Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Dile por la mañana: Señor. Y su padre
públicamente a este mundo lo exhibió. Como hijo y cordero y como salvador, para salvar a todo aquello que le den a él su corazón. Jesús vive, Jesús vive, se levantó al tercer día, mi Jesús resucitó. Mi Jesús vive. Jesús vive. No está muerto. Resucitó y está a la diestra del Padre y volverá no como un cordero, sino como un león. Jesús vive. Alabanza 2025 en vivo. Jesús vive. Jesús vive.